No hay otro mundo, pero sí hay otros ojos. Esto escribía y cantaba el incombustible Manolo García en ese temazo que era, pues, bueno, ese tema de astronomía razonable, ¿verdad, Francisco? Muy buenos días. Que veo que compartimos este gusto, ¿no? Nos gusta el último de la fila, somos un poco nostálgicos también, ¿no? Sí. Bueno, como decíamos, este tema pues nos está dando una idea un poco general, pero aprovechamos el símil para decir que tenemos dos opciones: o cambiamos la óptica o sucumbimos a ese segundo gran trastorno psicológico del siglo XX, que es la depresión. Francisco, la semana pasada nos dijiste que ibas a dividir de alguna forma estas 2 semanas en dos partes de una misma unidad. Sí, porque hablamos la semana pasada que ansiedad y depresión están muy relacionadas como causa-consecuencia una de otra. Entonces, bueno, la semana pasada hablamos de la ansiedad y hoy tocaría hablar de ese segundo trastorno del siglo XX, del siglo XXI, que es la depresión. Efectivamente, lo que comentábamos sobre la indefinición, digamos, lo que consideramos los ciudadanos de a pie sobre la ansiedad, lo podemos extrapolar también, ¿no?, a esa consideración que tenemos acerca del fenómeno de la depresión. Sí, bueno, la universalidad del conocimiento hoy en día, pues las redes sociales, internet y todas estas cosas, hacen que rápidamente podamos llamar depresión o ansiedad a cualquier cosa, ¿no? Y es fácil decir, incluso está socialmente aceptado, bueno, esta persona tiene depresión o yo tengo depresión o ansiedad, cuando hablamos de un cuadro médico importante con efectos muy nocivos para la salud y que evidentemente no está tan generalizado. Hablamos del 3% de la población general que ha sufrido o puede sufrir depresión en un momento dado. ¿Y en qué momento se diagnostica? Es decir, ¿cuándo pasamos de una temporada, una mala racha, como se puede decir popularmente, o incluso una época de desánimo a un trastorno, un episodio depresivo? Bueno, los manuales diagnósticos de psiquiatría establecen unos criterios muy definidos en cuanto a temporalidad de cada uno de los síntomas, de insomnio, de apatía. Nosotros vamos a dar una definición más general, y igual que la semana pasada hablamos de trastornos cuando interfiere con tu vida cotidiana. Tú puedes pasar una mala racha y poder continuar con tu vida, aunque estés un poquito más apático. Sin embargo, si ese sentimiento continuo de tristeza te hace imposible mantener tu vida normal, sí hablamos de un trastorno porque está interfiriendo con tu vida. Hay algunas enfermedades pertenecientes al campo de la psique que son difíciles de diagnosticar. ¿Es este el caso de la depresión? Bueno, no exactamente. No es uno de los más complicados. Quizás en los hombres sí, lo hablaremos posteriormente, sí. Pero en general se diagnostica porque, insisto, es una enfermedad que está socialmente bastante aceptada. Es normal que la gente diga estoy triste o tengo depresión, por lo tanto siempre el diagnóstico y la intervención depende mucho de la voluntariedad del paciente, de esa cooperación que tenga. Entonces, si esa persona está dispuesta a asumir que tiene esa enfermedad y consciente de que necesita ayuda, pues mucho más sencillo todo. En contraposición tenemos un concepto muy interesante que es el de la anedonia. Sí, bueno, podríamos definir la depresión como un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Cuya característica principal es esa anedonia que tú dices, o la incapacidad para, digamos, disfrutar de lo cotidiano, ¿no? De esos pequeños placeres de la vida cotidiana, sentimiento continuo de tristeza, de melancolía, de culpa, irritabilidad, esa persona que es muy irritable ante pequeñas tonterías de la vida cotidiana, porque bueno, tiene ese sentimiento ahí arraigado. Y ese sentimiento puede ser de forma continua, el día a día, o de forma temporal, remitido a circunstancias muy particulares. Pivotamos, cuando hablamos de depresión, entre estados más o menos transitorios o temporales y algunos que son permanentes o continuos. Sí, efectivamente, hablaremos de un estado continuo en el que día a día yo tengo esos sentimientos, o puede estar circunscritos a un periodo de tiempo concreto o a un estímulo concreto. Podemos hablar de episodios depresivos o de una depresión mayor, que sería la continuada. Decíamos la semana pasada, Francisco, que todos, casi todos, somos más o menos proclives en mayor o menor grado a padecer algún tipo de trastorno, algún episodio de una crisis de ansiedad. ¿Se puede decir lo mismo cuando hablamos en términos de depresión? Sí, se puede decir lo mismo, y hay personas cuyo perfil de personalidad o incluso antecedentes nos indican que es más sensible a ciertos estímulos. Bueno, hablamos de una depresión, al igual que una ansiedad, producida básicamente por un suceso estresante, es decir, muerte de un familiar, enfermedad crónica de la persona propia o de alguien cercano, situación de divorcio, de separación, de desempleo, de dificultades económicas. Todo ese tipo de sucesos estresantes
pueden generar una depresión. Y por supuesto hay personas más sensibles, personas cuyo nivel de sensibilidad, digamos, es mayor, un poquito más aprensiva, quizá con baja motivación, incluso con antecedentes familiares de depresión, pues tienen un riesgo mayor de padecer. Bueno, Francisco, entonces no existe un perfil que esté más predispuesto que otro, que sea más específico por lo menos. Bueno, sí, aunque, insisto, normalmente la causa que genera la depresión es externa, ese suceso estresante, que eso nos puede suceder a todos, pues unas personas que tengan mayor sensibilidad, más aprensivas, con menos motivación, quizá, con el locus de control externo, digamos que son más sensibles. Analizamos la relación ansiedad, depresión desde otro punto de vista, y es que la semana pasada nos decías que curiosamente la depresión podía ser causa o consecuencia de la ansiedad. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Es un círculo vicioso de difícil ruptura, ¿no? Porque normalmente un trastorno lleva al otro. La semana pasada dimos una serie de consejos, sobre todo de cara a la prevención de la ansiedad. Hoy daremos también algunos que quizás se repitan con respecto a la depresión, para intentar prevenir ese problema y bueno, también algunas pautas de tratamiento para las personas que ya lo puedan padecer. Y hablando de pautas, nosotros siempre empezamos, Francisco, según el guión que tú nos propones, hablando de las estadísticas, ¿no? Sí. De esos cómputos que nos permiten al menos tener una leve orientación, ¿no? En este caso, lo primero que nos llama la atención es que en el mundo desarrollado sea, no con muchísima diferencia, pero sea más frecuente. Sí, de hecho los países con más índice de depresión son Estados Unidos y Francia, ¿no? Hay países que están posiblemente en el top 5 de los países desarrollados, ¿no? Es muy curioso, y el país que menos se da es China, ¿no? ¿Por qué? Porque indudablemente tendemos a pensar, o la lógica nos llamaría a pensar, que un país, que la gente que vive en los países subdesarrollados puede tener más depresión, es decir, tienen menos cosas en la vida, ¿no? Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque el suceso estresante, que hablamos que es la causa principal de la depresión, es una percepción subjetiva. Es decir, la persona lo puede vivir de una forma o de otra. El horizonte de expectativas es distinto. Efectivamente, muy bien expresado, Ángela. Claro, hablo de que en el país subdesarrollado las expectativas de la persona son muy pocas. Es decir, si yo vivo en un país subdesarrollado de África, mi expectativa quizás sea sobrevivir. Si consigo sobrevivir, genial, estoy contento. Si no lo consigo, pues no sobrevivo, muero, por lo tanto no me da lugar a la depresión, ¿no? Entonces espero tan poco de la vida y que en cuanto lo consigo soy feliz. Sin embargo, en un país desarrollado tenemos muchas más expectativas y de muchos otros tipos, ¿no? Ya hablamos anteriormente de esa pirámide de las necesidades. Entonces, necesidades de realización, de sociales, todo este tipo de cuestiones no las tienen en otros países menos desarrollados y aquí sí las tenemos, con lo cual es más fácil frustrar esas expectativas y por lo tanto generar depresión. ¿Y hay alguna razón añadida que explique no ya esa supremacía del mundo occidental, sino la hegemonía de Francia y Estados Unidos? ¿Qué tienen esas naciones, esos países en particular? Bueno, posiblemente al estar, digamos, en la cima de los países económicamente más poderosos, eso supone un tren de vida mucho más acelerado, con mucho más estrés y esos sucesos estresantes son más frecuentes, por lo tanto dan más lugar a la depresión. Fíjate que es muy curioso que China es el país que menos depresión sufre. Pierde, entre comillas, ¿no?, en ese ranking. Sí, efectivamente. Y eso que económicamente, pues estos últimos años los países asiáticos han subido enormemente, ¿no? Quizás sea por esa mezcla entre la economía moderna y la vieja tradición india, ¿no? Sí, sobre todo en el día a día, ¿no? Sí, claro, en las prácticas orientales de meditación, el yoga, un poco ese equilibrio entre la aceleración de la vida cotidiana y ese pararse a reflexionar y esa filosofía antigua asiática ayuda bastante. Bueno, entonces, una vez visto esto, también tenemos que poner de manifiesto esa superioridad, ¿no?, que hay de las mujeres con respecto a los hombres. Esto también sucedía cuando hablábamos de la ansiedad. Supongo que los motivos son parecidos, si no los mismos. Sí, hablamos de que la depresión se da el doble de mujeres que en hombres, y efectivamente el motivo es similar. La propia hormona de la mujer presupone unos cambios de humor y de ánimo mucho más drásticos. ¿Vale? El estrógeno, por ejemplo, el ciclo hormonal de la propia regla supone unos cambios muy fuertes, por lo tanto predispone más a la mujer a tener eso o a vivir esos sucesos estresantes. Y por supuesto las circunstancias vitales de la mujer, embarazo, el parto, la lactancia, los cambios en el cuerpo que se dan como consecuencia de tener un hijo, todo ese tipo de sucesos no los vive el hombre, sí los vive la mujer.
Pero en estas cifras tenemos que decir que hay, digamos, ocultamiento, ¿no? Hay algo escondido porque esto se relaciona mucho, este índice menor en los hombres, con que los hombres tienden a exteriorizar menos, ¿no? Porque nos movemos cuando hablamos de cifras por los casos que se diagnostican, los casos que oficialmente se conocen, ¿no? Claro. Puede haber muchos hombres con depresión que no, de los cuales no tengamos Sí, noticia. de hecho hablamos de que era fácil diagnosticar la depresión y un poco más difícil el hombre. Digamos, el hombre socialmente está menos visto, o está peor visto que pueda tener depresión. El hombre oculta más esos síntomas y le cuesta más aceptar que tiene depresión, va menos a consulta y quizás esa diferencia sea mayor de la real por ese motivo. Es más, proporcionalmente entre los hombres se da más el suicidio, ¿no? Como consecuencia o como situación límite. Digamos que las consecuencias de la depresión en el hombre son más drásticas. Es decir, el hombre padece más enfermedades coronarias por la depresión. Es una de las consecuencias y se da muchísimo más en hombres, al igual que el suicidio. Pues ya veíamos en el suicidio que las mujeres tienen más intentos y los hombres más éxito, podríamos llamarlo, ¿no? En el suicidio. Pues sí, el suicidio como consecuencia de la depresión se da mucho más en hombres. Bueno, pues vamos ya, Francisco, con el primer corte, el primer fragmento a los cuales ya nos tienes acostumbrados y siempre los esperamos con muchas ganas. En este caso has elegido a los fantásticos actores y cómicos que componen Muchachada Nui. Hablábamos antes haciendo referencia, haciendo alusión a Mar Antiguo, ¿verdad? Ese tema del último de la fila, a mirar el mundo con otros ojos, y la verdad es que si podemos hacerlo a través de las lentes de El Bonico del Todo, ¿verdad?, nos irá bastante mejor en la vida. Pues sí, lo he elegido porque digamos que es una de las ideas que suele tener la gente con respecto a la depresión y viene bien analizarlo. Es una idea social que solemos tener, ¿no? Que, bueno, de que la depresión es una enfermedad de rico, de fijo del siglo XXI, porque antes no existía y por lo tanto mucha tontería, ¿no? Bueno, con respecto a eso, primero comentar la idea que tenemos de la depresión, que parece mucho más generalizada de lo que verdaderamente es. Entonces, que una persona se sienta triste en un momento dado no significa que tenga depresión, ¿no? Quizás me suena al comentario que hace unos meses dijo algún famoso futbolista, ¿no? Portugués, no sabemos quién es, sí, ¿no? Sí, no, lo mantendremos ahí en el anonimato, que estaba triste, ¿no? Y socialmente, los medios de comunicación y en la calle, pues se comentaba cómo va a estar triste. Eso ha generado mucha mofa, de hecho, ¿no? Sí, cómo va a estar triste con lo que cobra, ¿no? Y claro, ya hablamos de que el suceso estresante que puede producir la depresión no es este caso, porque entendemos que esa persona no está depresiva por un pequeño comentario, ¿no? Pero bueno, la idea es la percepción subjetiva de ese suceso, es decir, porque esa persona económicamente esté bien situada no significa que no pueda sentir tristeza o que no pueda incluso llegar a depresión. Claro, porque tiene sus parámetros, ¿no? Sus parámetros son ya esos, ¿no? Claro, depende de la expectativa. A lo mejor un futbolista tiene unas expectativas sociales o de imagen social o de reconocimiento que no consigue o que no ha conseguido independientemente de su buena situación económica. Por lo tanto, sí puede sentir tristeza y sí puede sentir depresión. Me viene a la memoria la famosa película de Ciudadano Kane, ¿no? No la vamos a desvelar por si alguien no la ha visto, por favor que la vea. Pero claro, ese multimillonario al final termina echando de menos cuestiones infantiles, el famoso Rosebud, que no tenían nada que ver con su realización personal, ¿no? Y económicamente no le faltaba de nada, incluso objetivamente no le faltaba de nada, sin embargo sentía añoranza y sentía tristeza por cuestiones que no tienen nada que ver con lo material. Claro, el poderío adquisitivo, la comodidad, incluso una felicidad a nivel emocional, pues puede no ser suficiente, ¿no? Puede haber algo, alguna parte de nosotros en la que algo se rompa, ¿no? Claro, insisto, la percepción subjetiva. A lo mejor desde fuera se ve que todo está bien, sin embargo esa persona tiene una serie de sentimientos, una serie de vivencias o unas expectativas que no se cumplen, y eso puede que lo diga, puede que no lo diga, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido la percepción va por dentro. Con las necesidades afectivas, materiales, existenciales, incluso cubiertas, bueno, puede fallar, incluso es el caso de CR7 al que tú te referías hace un momento, un problema también de madurez, ¿no? Bueno, hemos dicho que no íbamos a decir el nombre. Bueno, tú también habías dicho, Francisco, que no ibas a desvelar el final de Ciudadano Kane y prácticamente los dejaba ahí, ¿eh? No he dicho que es Rosebud todavía, quizá me tire de la lengua y lo comente al final de la entrevista. Bien. Pero sí, en ese caso, el caso de futbolista, pues evidentemente, materialmente lo puede tener todo, sin embargo, esas expectativas no le llenen del todo y de ahí esa tristeza que puede ser más o menos fingida, ya dependiendo de lo que opinemos cada uno, ¿no? Aquí ya muy importante aprender a identificar los síntomas, ¿no? Porque incluso la propia persona puede estar padeciendo, si no un episodio, pues bueno, estar cerca de un pensamiento, de una percepción que le esté predisponiendo a la
depresión y que no lo sepa, ¿no? Es importantísimo saber reconocer cada cosa. Sí, los síntomas en ese aspecto son muy evidentes, ¿no? Hablamos de que cognitivamente esa persona tiene un alto sentimiento de culpa, de tristeza, de melancolía, incluso con pensamientos e ideas a ese respecto, incluso pensamientos y verbalizaciones suicidas, que hablamos de la mayoría de los suicidios son consecuencias de una depresión, ¿no? Estamos mezclando, ¿verdad?, los tres campos, ¿verdad?, lo cognitivo, lo fisiológico y lo conductual, ¿no? Sí, efectivamente. Hablamos de una persona que no tiene ganas de hacer nada, puede pasar todo el día tumbado en el sofá, incluso puede padecer de insomnio o de sueño excesivo, trastorno de alimentación, anorexia, bulimia, o incluso falta de apetito casi total. Sexualmente también tiene trastorno porque no tiene ganas de hacer nada, sexo incluido, ¿de acuerdo? Y bueno, es un cuadro bastante fácil de ver. Francisco, ¿la apatía es un denominador común? ¿Está siempre ahí? ¿O hay personas que quizá focalizan o canalizan la depresión a través de apasionarse mucho con algún aspecto, con algún tema que les pueda interesar? No, la apatía es un síntoma común, y como estoy depresivo no tengo ganas de nada, no tengo ganas de hacer ningún tipo de actividad, y otro síntoma importante es ese aislamiento, la persona no quiere salir, no quiere hacer nada, no quiere ver a nadie, ¿no? Es fácil de ver. ¿Y no puede ser compatible en un momento dado? ¿No se pueden alternar o combinar esa apatía, digamos, frente al mundo y ese ostracismo, esa persona solipsista que no está en ningún sitio, pero que sin embargo se centra, por ejemplo, no sé, en la escritura o en la pintura, o volcando su frustración en Internet? Bueno, quizás esas actividades que puedo hacer sean un vehículo de salida, ¿no?, para esos síntomas. Precisamente sería un síntoma de recuperación, por lo menos de liberar esa tensión o ese sentimiento de frustración, más que el propio síntoma de la depresión, aunque puede ir unido. En ese caso sería un método que tiene la persona para desahogarse o para buscar una solución. Hablábamos antes de la perspectiva de género, que en otros ámbitos, en otros temas que hemos tocado, pues no tiene una diferenciación significativa, pero aquí sí merece la pena comentarlo. Antes hemos dicho que hay más mujeres que son sensibles o receptivas a que les suceda esto, pero es que llega la cifra hasta casi el doble, ¿no? Sí, efectivamente, no llega a ser el doble, es casi el doble, y ya hemos hablado de las diferencias hormonales que produce esta diferencia en el porcentaje, y los propios sucesos vitales en la mujer, aparte de, bueno, quizá en algunos ámbitos como el laboral todavía hay pequeñas diferencias en cuanto al sexo, y eso produce más situaciones de estrés en la mujer. Hablábamos, como decíamos, del género, pero también hay que hablar de la edad, ¿no? Sí, hay pequeños matices en cuanto a la edad. Nosotros no estamos hablando de forma general en la depresión mayoritaria que se da en el adulto, ¿no? Y también quizás desde hace 20 años para acá se ha empezado a estudiar en la infancia, por ejemplo. Episodios depresivos en la infancia puede haber, a pesar de que los niños, ya lo decíamos anteriormente, son mucho más flexibles, mucho más adaptables a cualquier situación o cambio que les pueda suceder. Bueno, existe ese riesgo de que el niño pueda padecer depresión, y quizás los síntomas ahí varían un poco. Hablamos de niños con enuresis, niños con problemas en el colegio, o incluso que fingen estar enfermos para no ir al colegio, niños que no tienen ganas de jugar, muy raro en los niños, son síntomas muy evidentes, ¿no? Y puede ser que el niño sufra depresión y que vaya a mayores en la adolescencia y en el adulto. Y aquí la reacción de la sociedad es tremendamente sintomática, ¿verdad? Porque antes has dicho, yo he elegido los tres campos, los adultos, la madurez la dejo aparte, ¿no? Aquí si se valora, si se percibe, se advierte que una persona pueda estar pasando por una depresión. Pero sin embargo, tanto en niños, adolescentes como en personas mayores, parece que lo normalizamos, ¿no? Le damos esa característica de, bueno, es que es propio de la edad, y no es propio de la edad. Efectivamente, entendemos que es más lógico que un niño pueda estar tristón, y se le pasa porque son niños, ¿no? Y todo lo que le pasa a los niños es pasajero. Bueno, es pasajero y puede puede marcar a un niño, ¿no? Por lo tanto hay que estar atento. Igual que en un adolescente, a la vez que el adolescente, bueno, tiene esos cambios de ánimo, esa montaña rusa que es la vida de un adolescente, y bueno, hay que tener cuidado con los bajos de la montaña rusa, ¿no?
porque bueno, puede llegar a trastornos de alimentación, anorexia y bulimia, sobre todo en chicas, puede llegar a abuso de drogas o alcohol, en el caso de los chicos, y trastornos en la conducta. Hablamos de conducta antisocial, que es mucho más frecuente en adolescentes y todavía más frecuente si sufren depresión. Porque los niños, como tú decías, son, digamos, más impermeables, o son más capaces de rehacerse, pero el adolescente está precisamente en ese punto de inflexión, en ese momento en que está creando la imagen, digamos, de sí mismo, ¿no? Claro, efectivamente, y ahí sí... Eso puede ser menos reversible. Sí, aparece quizás estas consecuencias más nefastas, ¿no? Claro. Hay que estar muy pendiente, al igual que en la vejez. Quizás la vejez sea el caso más característico donde entendemos que, bueno, la melancolía, el anciano está tristón, porque, bueno, quizás ha perdido a seres queridos, está al final de su vida, está evaluando qué ha sido de su vida y quizás está un poco más tristón. Bueno, no es normal que un anciano esté siempre triste, entonces tenemos que estar atentos. Atentos, porque insisto, no es normal e incluso puede estar provocado por medicación que esté tomando. Bueno, pues somos ancianos, tenemos más enfermedades, necesitamos más medicación. Puede ser que algunos de estos medicamentos tengan efectos secundarios parecidos a los de la depresión. Entonces habría que estar atentos y controlar ese tipo de factores. Francisco, tú has seleccionado dos casos de depresión más habituales, ¿no? Por un lado, el trastorno afectivo estacional y por otro, la depresión posparto. Claro, al hablar de sucesos estresantes... Los eliges por la frecuencia, ¿no? Sí, porque claro, si podríamos buscar muchísimos tipos. Si hablamos de sucesos estresantes, cada tipo de suceso estresante, pues un divorcio, una separación, una defunción, una enfermedad crónica, casi podría ser un tipo distinto, ¿no? Sin embargo, yo he elegido dos que me llaman mucho la atención y que tienen características muy significativas, ¿no? El primero sería el trastorno estacional, que es un poco la idea que tenemos, o socialmente se tiene la idea de que, bueno, de que en España hay una forma de ser muy particular, por el buen tiempo, por el sol, y tiene su parte de razón. Es decir, el trastorno afectivo estacional ocurre en los meses de invierno, y hablamos de un periodo o un episodio depresivo durante esos meses de invierno. Claro, el clima nos determina muchos aspectos, ¿no? Claro, de hecho se ha comprobado que son las horas de luz diarias lo que nos afecta. Digamos que la luz regula el equilibrio hormonal en el cerebro. Si me falta luz, pues tengo un desequilibrio que puede llegar a una depresión. Y está la terapia, ¿no?, de luz, sí, ¿no? Sí, claro, porque incluso hablamos de luz natural, es decir, un ejecutivo que se pasa el día sentado en la oficina con luz artificial también le puede ocurrir, ¿no? Y de hecho es curioso porque últimamente el tratamiento para este trastorno son terapias de luz, que se llama. Es decir, hay focos que imiten la luz natural y bueno, y yo voy de 2 o 3 veces por semana a someterme a ese tratamiento de luz natural o que imita la luz natural para restablecer ese equilibrio hormonal. Francisco, antes de hablar de la depresión posparto, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque hemos nombrado ya en varias ocasiones esta cuestión del suceso estresante, pero aunque este sea el gran acceso o la gran puerta de entrada a la depresión, que tú también lo has comentado hace un momento, hay otros componentes, ¿no? También pesa la presencia, ¿no?, de lo genético, lo hereditario, ¿no? Sí, efectivamente, la persona que tenga antecedentes depresivos en la familia es más propensa a padecer depresión, efectivamente. Tenemos varios componentes, ¿verdad?, varias causas que pueden determinar o desembocar en una depresión. Decíamos antes que teníamos por un lado esa depresión derivada del cambio de estación, de los periodos sobre todo invernales, pero también tenemos la depresión posparto, ¿no? Sí, efectivamente, depresión posparto que se da en un 10-15% de mujeres, no es un porcentaje excesivamente amplio, pero existe, sobre todo en el primer mes después del embarazo. Y claro, no hablamos de circunstancias hormonales, es decir, hablamos de un suceso vital, pues que mayor impacto y cambio para tu vida que la llegada de una nueva persona, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, en fin, a la mujer le cambia el cuerpo, situación distinta en el ámbito doméstico, la mujer suele tener que dejar el trabajo durante un momento para cuidar de ese bebé, menos tiempo para la pareja, menos tiempo de ocio, pues imagínate lo que eso supone. Bueno, pues hay un determinado porcentaje de mujeres que se les da. Y lo más curioso y que quizás no se sepa es que también se da en hombres. Sí, y de hecho vamos a introducir el siguiente fragmento, el siguiente vídeo, que pertenece a Mujeres Desesperadas, ¿no? En un momento determinado, uno de sus personajes, y hemos dicho bien uno, sufre depresión posparto. Nos referimos a Tom Escavo. Vamos a ver esta secuencia, vamos a ver este corte y enseguida volvemos. Pues tiene razón, ¿no? Está reconocido este problema en los hombres, aunque a ella le cuesta mucho trabajo digerirlo, ¿no? Hombre, debe ser difícil para Inés, sobre todo. Claro, ella esperaba una solución a la actitud que había tenido en los últimos días, pero...
Sí, lo que trae a casa no... A lo mejor es frustrante que la mujer no sufra depresión y el hombre claro, sí, ¿no? claro. Pero bueno, un porcentaje muy pequeño, pero existe. Y él habla de los síntomas, esa fatiga, esa apatía, ese no tiene ganas de nada, ni su comida favorita, ni el sexo siquiera, ¿de acuerdo? Son síntomas que hemos hablado anteriormente que son muy significativos de la depresión. Hemos hablado ya de las diferentes vías o los diferentes cauces que puede tener un trastorno, un episodio depresivo, de no saber atajar una depresión a tiempo, ¿hasta dónde nos puede llevar? Sabemos ya que el capítulo más extremo sería el suicidio, ¿no? Sí, efectivamente, el suicidio es la consecuencia fundamental, porque bueno, recordemos que no todas las depresiones llevan al suicidio, pero sí todos los suicidios van precedidos de una depresión. Entonces hay que estar muy alerta ante este tipo de cuestiones, y hay otras consecuencias, por supuesto. La semana pasada hablamos de la ansiedad, y la ansiedad vuelve a convertirse en una posible consecuencia de la depresión, ¿no? ¿Incluso pueden convivir o esto no se produce? Sí, pueden convivir de forma episódica, como ya hemos hablado antes. Tanto la ansiedad como la depresión se puede dar de forma continua o en episodios, ¿no? Puede ser que se alternen episodios de ansiedad y de depresión. Lo cual es doblemente violento o agresivo, incluso para el cuerpo, para el organismo, para porque hablamos de activación y desactivación, ¿no? Efectivamente, es muy agresivo. Y otras consecuencias, pues, por supuesto, la incapacidad, en este caso laboral, ¿no? Es decir, con todos los efectos económicos para la situación de la persona que puede tener, ¿no? Si no soy capaz de mantener mi trabajo con el ritmo habitual, pues me pueden despedir, pues situación de paro, dificultad económica, con todo lo que conlleva, ansiedad, quiero decir, aislamiento social. Es muy importante porque esa persona no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de salir de casa, y cuando la gente viene a verla, pues tampoco tiene ganas de estar con esa gente, ¿no? Entonces, el aislamiento social es una consecuencia muy negativa. Y por supuesto podemos también saltar a otros trastornos mentales o incluso somatizar, ¿no?, alguna enfermedad. Sí, efectivamente, la depresión está muy relacionada con otros trastornos como la fobia, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por ansiedad, y todo ese tipo de cuestiones, digamos, que van muy de la mano, ¿no? Y pueden llegar a unirse. ¿Y qué tratamientos nos ofrece el campo de la psicología? Bueno, tratamientos quizá algo parecidos a los que hablamos la semana pasada, ¿no? Evidentemente, al hablar de sustancias, de hormonas en el cerebro que regulan esos estados de ánimo, hay tratamientos farmacológicos, con las mismas indicaciones que hablamos la semana pasada, es decir, solo para casos graves, con, por supuesto, prescripción médica, con acompañamiento de otras terapias, y por supuesto con el estudio final de dejarlo, porque son fármacos agresivos y muy adictivos. Tú has seleccionado una serie de terapias, ¿no?, o de líneas de trabajo terapéutico que son las más extendidas o, si no, las más recomendables al menos. Sí, la terapia cognitivo-conductual es la más utilizada frecuentemente, quizá con dos objetivos. Por un lado, el evitar o eliminar o transformar esos pensamientos negativos que tiene la persona con respecto a sí misma, con respecto a su vida: yo no valgo nada, nada funciona en mi vida. Ese tipo de pensamientos hay que trabajarlo, hay que razonarlo en terapia e intentar cambiarlo para digamos, transformar a la persona en un poco más positiva. Y por otro lado, trabajar esas relaciones interpersonales, ¿de acuerdo? La depresión, como hemos dicho, produce aislamiento social, incluso puede estar en el origen de esa depresión, puede haber problemas de relación con la pareja, el entorno laboral, la familia, y todo este tipo de cuestiones hay que trabajarlas, porque es importante trabajar con la familia también, que va a estar con el paciente y que tiene que apoyarle. Una terapia que está además en boga ahora mismo es la electroconvulsiva, ¿no? Sí, fíjate que se utilizaba hace 30, 40, 50 años, se dejó utilizar porque tenía efectos negativos importantes, y ahora se está volviendo a utilizar, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que la depresión es de los trastornos con consecuencias más negativas, hablamos del suicidio, ¿de acuerdo? Entonces, la terapia electroconvulsiva es, digamos, necesaria en los casos más extremos, cuando el resto de tratamiento no funciona, y por supuesto mejor terapia electroconvulsiva que el suicidio, ¿de acuerdo? Combinado con otros tratamientos, porque claro, esa terapia, a pesar de tener efectos negativos o contraindicaciones, digamos, produce beneficios a corto plazo. ¿Pero en qué casos se utiliza? Entendemos que en situaciones graves en las que ya el paciente no pueda ni siquiera controlarse, ¿no? Sí, hablamos por un lado de tratamientos que no estén siendo efectivos y cuando la persona tenga una marcada tendencia suicida. En ese caso hay que intervenir. Esté en riesgo su propia La terapia electroconvulsiva, ¿no?, es arriesgada, pero quizás merece la pena arriesgarse cuando vemos que esa persona es posible que cometa un intento de suicidio, ¿no?
Francisco, siempre nos despedimos con una serie de consejos que miran no solo a la persona tendente a padecer un episodio depresivo, sino también a la persona con la que convive, ¿no? Y es que decimos lo mismo que decíamos sobre la ansiedad, también hay que ser familiar, bien cónyuge, padre, madre, hermano o amigo, digamos, íntimo, cercano para sobrellevar esto, ¿no? Y que no termine minando la relación. Sí, se nos ha olvidado antes el capítulo de tratamiento de la terapia de luz, que ya sí, es que habíamos hablado antes, pero nos sirve muy bien para introducir la cuestión de los consejos, ¿no? Es decir, cuestiones tan aparentemente absurdas como levantar las persianas y dejar que la luz natural entre, nos ayuda. Tenemos muy grabada en el cerebro la imagen de la persona triste, depresiva, que está oscura en su habitación, ¿vale? Y la tenemos porque está relacionado. Desde ese punto de vista, cuestiones tan absurdas como dejar que la luz entre o tomar el sol, pues ayudan a sentirnos mejor y a regular ese equilibrio hormonal tan necesario para evitar la depresión. El odiernismo de las pequeñas, disfrutar de las pequeñas cosas, efectivamente, ¿no? Introduciendo el tema de los consejos, es importante el apoyo social. Es decir, es importante que la persona pueda expresar sus sentimientos, se lo exprese a alguien y que la otra persona escuche activamente y la apoye. Ya veíamos en el vídeo, la mujer de Tom no la apoyaba mucho, dice, mira, no me lo trago, no me lo creo, ¿no? No es la actitud más idónea para ayudar a la persona, ¿no? Hay que apoyarla, hay que escucharle, aunque lo que siente esa persona a nosotros no nos parezca importante, ¿vale? Ya hablamos de la subjetividad en la percepción de esos sucesos estresantes. Entonces, quizás tú estés triste por una tontería que te ha pasado en el trabajo o en tu casa, a mí me parezca una tontería, pero no te puedo decir que es una tontería. Yo tengo que apoyarte, ¿vale? Quizás cuando pase, pues si podemos reírnos y decir, mira qué tontería había pasado y todo lo que sufriste por ello, ¿no? Pero en ese momento a la persona hay que apoyarla. Hay un consejo que me llama especialmente la atención, ¿es tan negativo eso de planificar? ¿Por qué invitas a no planificar? No invito a demorar la planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque planificar en el momento, ¿no? Me refiero a decisiones importantes en la vida, un cambio de trabajo, un cambio de domicilio, un casarse o un divorciarse, ¿vale? Digamos que la persona es incapaz en ese momento en el que está de valorar objetivamente los pros y los contras de cada decisión, ¿no? Evitamos situaciones conflictivas, ¿no? Claro, efectivamente, vamos a evitar tomar decisiones importantes de las que después no podamos arrepentir. ¿Por qué? Porque estoy en un estado muy negativo de pensamiento y no voy a poder valorar de forma objetiva la decisión que puedo tomar. Entonces prefiero demorarla para un poco más adelante cuando haya superado ese episodio depresivo. Porque esto no interfiere con aquello que hablábamos, por ejemplo, de las propuestas de Año Nuevo. Quiero decir, planificar en el sentido de hacer pequeñas cosas está incluso en el día a día de una terapia conductual, ¿no? Claro, por supuesto. En ese otro sentido. Y el decidirse a hacer actividades es muy importante. Es decir, la persona por sí misma no va a querer, es importante que tenga el apoyo de ese familiar, de ese amigo, de esa pareja, que le diga, bueno, vamos a dar un paseo, vamos a practicar tal actividad, tal deporte. Es importante que se le motive y con mucha insistencia a la persona a hacer cosas. Pero en el caso de la planificación hablamos de decisiones vitales importantes. Eso es mejor dejarlo para más adelante. Pues Francisco, si te parece, vamos a ir ya con el tercer y último vídeo. Volvemos a los Simpson, es ya una costumbre, vamos en peregrinación siempre a rescatar algún fragmento de algún episodio en concreto hasta la primera temporada, y es que aunque la serie todavía estaba en digamos, una fase muy larvaria, ya nos plantea cuestiones muy interesantes, ¿no? ¿Cómo debemos reaccionar si una persona cercana pues, nos plantea, o por lo menos nos da a entender que se encuentra cerca de la depresión? Ahora hablamos. Está clara, ¿no? La decisión de Marge a última hora. Decide pues que se había equivocado al principio, así que rectifica. Claro, hablamos de ese apoyo que acabamos de comentar de cara a consejos familiares. Y fíjate que ella en un primer momento, digamos por herencia materna, ¿no? Le dice que tiene que fingir la sonrisa, que se va a sentir bien, que se va a integrar, ¿no? Y la solución no es esa, la solución no es fingir, sino dejar que la persona exprese sus sentimientos. Después, cuando ella cambia de opinión, dice bueno, que no tiene que fingir, que exprese lo que siente, es cuando ella sonríe y sonríe de forma sincera, ¿no? ¿Por qué? Porque ha recibido el apoyo de su madre en este caso.